Entonces, les decía que antes de empezar con todo este tema de electrónica 1, antes de meternos ya en el campo como tal de lo que maneja la electrónica en esta etapa, tenemos que saber muy bien de qué están compuestos cada uno de los elementos de los cuales hacemos uso, ¿cierto? Como los transistores, como los diodos, como lostiristores, como los MOSFET, como todos estos elementos tienen una composición interna que es la que les permite a ellos funcionar de la manera que lo hacen, ¿cierto? Y aquí es donde va muy ligada de pronto la química por la parte del estudio químico de los elementos, de la constitución química como tal de cada uno, junto con la electrónica, ¿cierto? Entonces tenemos que volver por ahí un poquito a lo que vimos por ahí en química general, que era primer semestre, creo, si no estoy mal, donde lo volvían a hacer como un recorderis de lo que se había visto en el colegio, ¿cierto? Entonces, antes de entrar en sí en todo este tema, primero tenemos que saber la estructura atómica de cada uno de los elementos de los cuales vamos a hacer parte de nuestro estudio, ¿cierto? Entonces, primero iniciamos con el átomo. El átomo está compuesto por protones, neutrones y electrones, ¿cierto? Los protones son las cargas positivas, los electrones son las cargas negativas y el neutrón es, como su palabra lo dice, es una partícula o es un elemento neutro o su carga neutra, ¿cierto? Estos son los que nos permiten interactuar, son los que le permiten a estos dispositivos enlazados poder conducir corriente internamente, ¿sí? Entonces acá dice que el átomo es la partícula más pequeña de un elemento, ¿cierto? Es lo más pequeño que contiene cada elemento, pero en él se encuentran todas las características en general de ese dicho elemento. Entonces, dice, cada tipo de átomo tiene cierto número de electrones y protones que no distinguen de los átomos o de todos los demás elementos, ¿sí? Sabemos que el núcleo es la parte central y el mismo número de electrones en una carga negativa es el mismo número de protones. ¿Para qué? Porque esto se tiene que cumplir. Dijo por allá un señor que fue testigo de esto, que fue el señor Bohr, dijo que para que estos elementos se pudieran atraer o pudieran permitir la conducción de la corriente deberían tener la misma cantidad de cargas negativas tanto como de positivas para que ese momento de atracción pudiera llevarse a cabo. Entonces, por eso se dice que un átomo o un elemento cualquiera tiene el mismo número de electrones como el mismo número de protones. Por eso acá en la imagen vemos el átomo de hidrógeno. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, por lo tanto, tiene un número atómico igual a 1, ¿sí? Eso quiere decir que tiene un electrón en su única capa. Por lo tanto, tiene también un solo protón. Si vemos al lado derecho está el átomo de helio, que es el segundo elemento de la tabla periódica, tiene 2 electrones en su capa y 2 protones internos. Y mire que en la parte superior del enunciado me dice que cada tipo de átomo tiene un cierto número de electrones y de protones. Entonces, todo depende de ese número atómico que le corresponde según la tabla periódica, que es algo que está establecido y es algo universal, ¿cierto? Entonces, acá yo les mencioné lo que es el número atómico. ¿Cuál es el número atómico? Es el número más grande que aparece en una de las esquinitas, si no estoy mal, en la esquina superior izquierda, de cada elemento de la tabla periódica, ¿cierto? Entonces dice, números atómicos, todos los elementos que están dispuestos en la tabla periódica tienen un número atómico. Entonces dice que ese número atómico es igual al número de protones del núcleo, ¿sí? Lo que les acaba de explicar. Resulta que alrededor de este núcleo siempre van a girar como unas órbitas, ¿cierto? Como unas lineecitas que son muy, muy invisibles, que van a estar teniendo
sobre ellas la carga negativa. ¿Para qué? Como en el núcleo se centran los protones, que son las cargas positivas, estas señoras se van moviendo gracias a el centro de atracción o el momento de atracción que ocurre entre estos dos polos, entre estas dos polaridades, ¿cierto? Entonces dice, las capas y órbitas de los electrones, dice, los electrones giran alrededor del núcleo de un átomo a ciertas distancias de él. Los electrones cercanos al núcleo tienen menos energía que aquellos que se describen en órbitas más distantes. O sea que los electrones que están más cerca del núcleo siempre van a girar de pronto un poco más lento que aquellos que tienen más libertad y se encuentran menos atraídos. Porque si están muy cerca del núcleo, resulta que la atracción o el centro de atracción va a estar más fuerte, lo que no les permite moverse tan libremente, ¿cierto? Los que están más lejos, la atracción es un poco más pequeña, debido a la distancia por la que se encuentran del núcleo. Entonces tienen una forma de moverse más rápida, ya que les da un poquito más de libertad esa distancia que tienen respecto al núcleo, ¿cierto? Entonces, hay niveles de energía y número de electrones en cada capa, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los niveles de energía? Dice que cada distancia es discreta, o sea, cada órbita que yo le dé alrededor al núcleo corresponde a cierto nivel de energía. Las capas tienen un número fijo máximo de electrones que lo vamos a ver a continuación, que es el número de electrones en cada capa, que se describe por esta fórmula que se encuentra en la parte de abajo, que dice que n sub e es igual a 2 veces n al cuadrado, ¿cierto? Donde n es el número de la capa, ¿sí? Vamos a ver por acá el ejemplo. Por ejemplo, aquí en la partecita de arriba. Mira, bueno, acá dice lo que les acabo de pronunciar, que n es el número de la capa, ¿cierto? Entonces, según la capa, por ejemplo, la primera capa, reemplazando eso en la fórmula, ¿sí? La primera capa, que es 2 por 1 al cuadrado, sea 2. Eso quiere decir que la primera capa de todo sistema de los elementos, vamos a dibujar toda la órbita que les corresponde a cada uno, solamente tiene capacidad para 2 electrones. La segunda capa tiene posibilidad para 8 electrones, ¿sí? Si reemplazamos ahí la fórmula, el número 2 igual a n, nos va a dar un valor de 8. La tercera capa tiene un número total de electrones que es 18, y la cuarta capa un número total de electrones que es de 32, y así sucesivamente con los demás, dependiendo, todo depende, el número de capas depende del número atómico que le corresponde a cada uno de estos elementos. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto al diseño y de cómo graficamos, cómo dibujar, según el elemento que queramos hacer el método de estudio, cómo dibujarlo para saber si es ya vamos a ver si es un aislante, si es un semiconductor o si es un conductor. ¿Sí? Dependiendo de los electrones que tenga en su última capa, nosotros podemos determinar qué tipo de funcionamiento de ese elemento dentro de sus tres. Un aislante, un conductor y un semiconductor. Profe, qué Entonces, pena. ¿Será que podría volver a repetir? Es que no le entendí. Se entrecortó. ¿Me da el favor? Vale, sí, Del señor, número de claro. electrones en la última capa. Vale, decía que el número de electrones en la última capa, ¿cierto? Me determina o puedo determinar según el número de electrones que tenga, y puedo determinar si es un aislante, si es un semiconductor o si es un conductor. ¿Cómo lo sabemos? Ya ahorita que veamos cada uno nos vamos a dar cuenta que cada uno en la última capa tiene un cierto número de electrones. ¿Listo? Entonces, por medio de la última capa yo voy a poder determinar el aislante, el conductor o el semiconductor. Antes de llegar allá, resulta que existen algo que son electrones de valencia. ¿Quién me dice, si se acuerda por allá del colegio,
qué es un electrón de valencia, pero con sus propias palabras, no lo voy a leer aquí en la pantalla. ¿Son el número de electrones que tiene cada capa? Si no En la recuerdo mal. última. En la última. Es el electrón de valencia, son los que están en la última. Entonces dice que son los electrones que describen órbitas alejadas del núcleo, tienen más energía y están flojamente enlazados al átomo. Entonces son los que están más alejados, puede decir, o se puede más que todo definir como los electrones que se encuentran en la última capa. Listo, estos son los electrones de valencia. ¿Entendidos acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, me faltaba, es aquí que me pasé lo de ionización. ¿Qué es la ionización? Es la forma como el átomo absorbe, ¿sí? Absorbe energía o absorbe calor, haga la redundancia, una fuente calorífica o alguna fuente luminosa, ¿sí? Dice que al momento que eso suceda, la energía de los electrones se eleva. Cada vez que el átomo absorbe más energía, pues los electrones van a tener una mayor conducción. Entonces dice acá, si un átomo de valencia quiere una cantidad suficiente de energía, recordémonos que los átomos de valencia son los que están en la parte exterior de la órbita, los que están en la última órbita, dice que puede escapar con facilidad de cada capa externa y la influencia del átomo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Que si un electrón que está en la órbita más alejada, se encuentra más alejado del núcleo, resulta que si de pronto se le acerca otro átomo que le permita a él como absorber energía de dicho átomo, a él le va a ser muy fácil liberarse y irse allá a donde le están proporcionando más energía que estar ahí, que está un poquito más alejado del núcleo del átomo como tal. Dice que la partida de un electrón de valencia, acordémonos, los electrones de valencia son los que están en la última capa. Dice, la partida de un electrón de valencia deja a un átomo previamente núcleo con un exceso de carga positiva. ¿Por qué? Resulta que donde se sitúa el electrón, ¿sí? Es eh, como si fuera una capsulita, ¿cierto? Y él se posiciona ahí, ¿cierto? Entonces resulta que cuando él se va, cuando él sale de esa cápsula en la que estaba, él deja ese espacio libre y cuando yo tengo un hueco donde no tengo ni protones ni electrones, entonces ese espacio me queda neutro o ese espacio me queda a la espera de que otro ion libre esté por ahí circulando en el ambiente o en el espacio donde esté, que adhiera fácilmente a él. ¿Sí? Y miren, acá una parte muy importante que está entre paréntesis, dice, el momento de hacer esa partida o de separarse de la órbita y irse al otro átomo que me estaba proporcionando más energía, resulta que él ya no va a tener la misma cantidad de electrones, por lo tanto, ese átomo o esa parte del elemento del cual estoy estudiando va a tener más carga positiva que negativa. ¿Por qué? Porque el número, acuérdense que para que él esté estabilizado, para que tenga una estabilidad como tal, tiene que tener el mismo número de electrones de protones, ¿sí? Y al separarse este electrón, al despegarse de este electrón de la órbita, está dejando a ese átomo, a ese elemento con menos electrones que protones, ¿sí? Al pasar esto, resulta que eso se llama unión positivo, ¿sí? Tanto ese Impulso espacio que quedaba libre satánico. quedó unión positiva, un huequito positivo. ¿Por qué? Porque no va a tener más carga positiva que negativa. Como los que quedan libres en el ambiente son los electrones, resulta que en cualquier momento a ese ion positivo se le va a adherir otra vez esa carga negativa para que cumpla con esa estabilidad interna de cada uno de esos elementos. ¿Preguntas?
Nada, profe, todo muy claro. Entonces, debido a eso, entonces, en el momento de adherirse, va a tener siempre, el elemento siempre va a procurar a tener una estabilidad, ¿sí? Entonces, eso es más que todo el proceso de ionización. Y aquí vamos a entrar en la parte de los aislantes y los conductores y los semiconductores. Una pregunta, a ver quién está por ahí pilas o quién haya así, que sea un poquito de pronto más curioso. ¿Cuáles son los semiconductores que más se trabajan en la parte de dispositivos electrónicos? ¿Cuál elemento de los de la tabla El silicio. Silicio, ¿no? Silicio. El corazón de la electrónica moderna. El silicio y hay otro. Germanio. El nuevo, el prometedor es el grafeno. Hay otro. El grafeno es Eh, el que está al boom ahorita. no, gracias. Hasta el momento le están haciendo estudios. Sí, hasta el momento le están haciendo estudios a ver si puede como tal. Pero ahorita los que Ya más se están. utilizan y están muy bien, el que más se utiliza es el silicio, pero también pueden haber elementos que están compuestos por metanio. ¿Señor? Profe, el galio. ¿Alguien me Germanio. va a decir algo? ¿Cómo? El germanio y el silicio, ¿sí? ¿Qué pasa por ahí? Creo que escuché que el galio. Lo que pasa es que el galio también es un semiconductor, pero no es un semiconductor puro, ¿sí? El galio está compuesto de otro elemento. Cuando son semiconductores puros, o sea que no están compuestos de nada, son ellos solitos, son más útiles, son más eficaces, ¿sí? Los que están compuestos, los que tienen que formar con otro elemento de hacer dicha composición, no son muy buenos en el momento de trabajar como tal. En cambio, lo que son el silicio, el germanio, son dos elementos que son puros, entonces por eso son los que más se utilizan, pero en este caso el que más se encuentra en la Tierra o el que hasta el momento es con el cual se han elaborado más dispositivos electrónicos es el silicio, ¿cierto? Entonces, un aislante. ¿Cuáles son los aislantes? ¿Qué aislante puedo encontrar yo? Los polímeros. No sé, los polímeros. ¿Qué más? La madera, El o casi látex. la madera. La madera, el Los cerámicos. plástico, la cerámica, ¿cierto? Los aislantes que son todos aquellos elementos que no me permitan conducir o no son muy buenos conductores, ¿cierto? Tu palabra que utilizamos más que todo es para aislar la corriente o para separar de pronto la conducción. ¿Listo? Entonces, ahí dice, el aislante es un material que no conduce corriente eléctrica en condiciones normales. Acá está lo que les decía, dice, la mayoría de los aislantes son materiales compuestos, es decir, no son formados por un solo elemento. ¿Sí? Profesora, ¿podría agrandar un poquito el texto? Sí, señor, claro. Profe, El el carbón carbón más. entra en conductores. Sí, no, en semiconductores, el carbón. Yo no sabía. Creo que de la derecha se debería poder ver más fácil, la pestaña de la derecha. ¿Cierto está? Uy, ok, gracias, muy amable. Ya la cierro. Espera que se me puso, no sé si está bien la señal, el internet está como un poco lento. Vale, ahí ya me ven todo. Sí, se ve ¿Te mejor. agrando más? Vamos a ver si aquí en este tamaño lo puedo centrar más.
Creo que Con aquí no F11 lo coloca en pantalla completa, profe. Uy, ustedes me están enseñando. Vamos a ver, no me sale. Lo que pasa es que mi teclado está. Tengo que darle algo al F11 o F11 solito. Depende del teclado. Si no le sirve F11 solito, le da FN, F11. ¿Y doy qué? FN, una teclita que queda a la izquierda inferior, Ajá. FN11. y F11. Después F11, las teclitas, F11 es de las teclas que está ah, arriba. de las primeras Sí, sí, teclas de arriba. las teclas funcionales. Y FN ya lo oprimí, pero no me agrada. O si No no, sé, es que la el sola teclado tecla es. FN. Digo, la sola tecla F11, ¿de qué digo? Me confundí. Si no es con FN, es No, sin FN. ¿No le sirve? Ah, bueno, entonces no no me, sirve. no me dejó. Yo creo que el teclado mío no está muy bien. A veces para editar algunas palabras, algunos caracteres, es más diferente a muchos otros computadores. Profe, para Pero aquí poner ya la creo que pantalla está. completa, puedes presionar Creo que control, tiene mala la tecla distribución L, del teclado. control y la tecla L, profe, y lo pones en pantalla completa. Esa sí me sirvió, pero entonces era muy pequeño. Ya va, espere para que se vea, pero se ve muy pequeño, no sé cómo agrandarlo. Y mira, ahí quedó pantalla solo, pero se ve muy pequeña Creo la que Y con letra. profe, control y la ruedita del mouse. si está desde un portátil, puede hacer zoom con el panel del portátil, así, o sea, con el táctil del portátil, hacer como si fuera en un celular, tal vez se pueda. Vamos a ver. Aquí le estoy haciendo al panel del mouse. A ver Es si con agranda. control y la ruedita del mouse a la vez. ¿Control y qué? Y la ruedita del mouse. No, profe, entonces intenta control H. Sí, ya. Con control y la ruedita del mouse ya agarró. Listo, gracias. No sabía. La verdad no sabía, no tenía conocimiento. Muy amables por enseñarme hoy ustedes. Listo, vamos a ver si lo podemos aumentar otro Con el poquito. puntero lo sigue Vamos a bajando. ver. Sí, señor. Ya ahí me quedó mejor. Ahí ya me ven pantalla completa. ¿La letra está bien o quiere que la ampliemos un poco más? Ya ahí está el full ya. Ya está todo el ancho que se puede. Listo. Entonces, les hablaba que los aislantes no son muy buenos conductores, ¿cierto? Y los utilizamos simplemente para proteger y, como su palabra lo dice, para aislar dichos circuitos o lo que tengamos que estemos elaborando, ¿cierto? En cambio, los conductores son aquellos materiales que conducen corriente eléctrica de forma muy fácil, ¿cierto? La mayoría de los metales, casi todos los metales son muy buenos conductores, por ejemplo, como el cobre, la plata, el oro, el aluminio, el platino, ¿cuál otro metal que se me olvide? Bueno, creo que esos son los que me vienen a la mente, no sé si ustedes sepan de algún otro, pero esos son El los que estaño. más el estaño, pero por su fragilidad casi no, pero sí es un buen conductor, sí. Solamente que el estaño lo utilizamos es para soldar, ¿cierto? El estaño más que todo se Sí, utiliza claro. para soldar. Él no puede trabajar a muy altas temperaturas. Sí, porque se derrite. También nos Por eso no lo permite, solamente lo utilizan en baquelas y en circuitos electrónicos pequeños. exacto. Entonces, todos los conductores son metales, ¿cierto? Todos son metales. Los semiconductores, ¿sí? Los semiconductores dice que es un material entre conductor y aislante, ¿cierto? Dice lo que a su capacidad de conducir corriente eléctrica respecta, ¿sí? Entonces el semiconductor es una parte entre conductor y aislante, ¿cierto?
Entonces dice que un semiconductor en estado puro no es ni buen conductor ni buen aislante. Ellos están siempre ahí como en un término medio. Mire, lo que le decía por acá una de las chicas que me preguntaba, los semiconductores compuestos son arseniuro de galio, fosfuro de indio y muchos otros. ¿Qué pasa? Ellos están compuestos, pero no son muy buenos al momento de construir o elaborar elementos como tal con este tipo de materiales. Los que son puros, como en este caso el silicio, el germanio y el carbón, son los elementos semiconductores puros, quiere decir que no están compuestos, son únicos, son ellos solitos los que trabajan y son los que se utilizan, aunque el más utilizado es el silicio, ¿sí? Entonces, ¿que utilizan para hacer circuitos eléctricos? ¿el qué? Los semiconductores son utilizados para hacer circuitos eléctricos Pues para hacer que no videos permiten bien la transmisores. conducción de la energía. Dispositivos electrónicos. Es lo que, pues, en las baqueras que son esto, ¿cómo se dice eso? No las que nosotros hacemos normalmente en la universidad, porque esas solamente son baqueras de cobre y ya. Las que son, no me acuerdo cómo es que se llama el nombre, que ya son procesadas, que son como verdecitas, y tienen un poco de componentes más, y así entran estos señores ahí. Pero las que nosotros hacemos en la universidad en clase normal son baquelitas de cobre, ¿no? Pues sencillas. Ya hay unas que a veces he visto a los muchachos trabajar con ellas que ya vienen de doble capa, ya las que vienen, ya hay muchos que ya hay empresas que mandan a hacer, no más mandan el circuito y ya la empresa misma se las diseña y se las envía. Entonces ya hay muchas formas de realizarlo, pero la que normalmente se utiliza, la que hacemos en la U, es solamente con... Hace falta un laboratorio de baquela bien bueno. Sí, haría falta un laboratorio. Entonces, mire, por acá, espere un momentico, esta no es, por acá, tengo una diapositiva, ¿cómo era? Control, sí, miren, aprendí, gracias. Tengo unas diapositivas que van a ir más de la mano con lo que les tengo por explicar más adelante. Esto igual, como voy a decir, lo van a encontrar también en el libro. Acuérdense que siempre vamos a estar dados con la FLOI o la gran mayoría de las clases van a ser consecutivas a lo que vaya exponiendo la FLOI como tal, que es la más sencilla entre la FLOI y la BOLDES. Yo ya le compartí las dos a los archivos, ¿no? Si tienen las descargas, los guardan, los tienen por ahí en la mano. Hay otra parte que es la clasificación de los materiales, o también los puedo hacer por la resistividad que tenga cada uno de ellos, ¿sí? Dice que un semiconductor es aquel cuya resistividad es mayor a la del conductor, pero menor a la del dielectro. ¿Ves? Como decíamos, ellos están siempre ahí como en un término medio. Entonces acá está la fórmula de la resistividad, donde cada una corresponde según, por ejemplo, si son los semiconductores para el germanio y el silicio, si son para el cobre, tiene su respectiva fórmula de resistividad, y los dieléctricos también. Los niveles de energía. Entonces, les decía, los electrones de valencia son los que se encuentran en la última órbita. Las órbitas son cada una de las capas que componen como tal el elemento. El núcleo es la parte central del elemento. Y bueno, acá nos están recordando, dice que para recordar que un átomo está compuesto por núcleo, protones y neutrones. ¿Listo? Eso ya lo hemos visto. Los niveles de energía, que era lo que continuaba ya en la FLOI, aquí está de una forma más sencilla y más explicada. Dice que los niveles de energía se encuentran en la última órbita o en la capa que suele ser dividida en algo conocido como banda de valencia y banda de conducción.
Eso ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Cómo trabajan según la banda de Valencia, la banda de conducción, según el tipo de motores? Acá están. Cuando estoy hablando de un dieléctrico, no sé, ese espacio central, tenemos acá en la parte izquierda de la pantalla, que dice dieléctrico, ese espacio entre la banda de conducción y la banda de valencia es muy grande, ¿sí? Por lo tanto, este señor no conduce o no permite la conducción de energía en cualquier tipo de elemento que se trabaje para eso. Entonces, mire que los electrones libres o los electrones de valencia los encontramos en la banda de valencia y en el momento, si vamos y observamos en el semiconductor, en el momento de que esta banda se va haciendo un poquito más angosta, entonces vemos que esos electrones libres, de los cuales yo les hablaba, que se encuentran en la última capa, o los mismos electrones de valencia que se encuentran en la última capa, se empiezan a entrelazar con la banda de conducción, ¿sí? Para poder permitir que este señor trabaje o que el semiconductor pueda trabajar. ¿Qué pasa en la banda del conductor? Mire que la zona entre la banda de conducción y la banda de valencia no hay nada de espacio. Por lo tanto, ese señor es el que así va a conducir energía eléctrica sin ningún problema. Esos son los metales que hablábamos en la primera parte. Profe, disculpe un momento, ¿puede explicar un momento lo de la banda de conducción? ¿Puede definirme un momento lo de la banda de conducción? ¿A qué hace referencia? Bueno, la banda de conducción que vemos en la parte superior es, como su palabra lo dice, es lo que me va a permitir conducir en el espacio. Si vemos la primera imagen, que es la del dieléctrico, el espacio entre las dos es demasiado amplio, por lo tanto no permite conducción, ya que un dieléctrico no me va a conducir nunca energía como tal, ¿cierto? Profe, o sea, sería como la representación de dos átomos y la interacción entre los átomos del mismo material. Disculpe. Sí, puede tener relación con eso. Si es es más o menos, tiene relación, pero más que todo está como orientado al diseño del material, ¿sí? Al diseño del material. ¿Qué pasa con los dieléctricos? Los dieléctricos la mayoría son o plástico, o madera, o cerámica. Entonces, de lo que están elaborados ellos, por más de que yo les proporcione o los alimente de alguna forma, por corriente, ellos nunca van a conducir, porque ese ancho, o sea, por lo que ellos están compuestos, me va a permitir un ancho de banda, por relacionarlo así con la parte del servicio de las telecomunicaciones, un ancho de banda muy grande. Al ser este ancho de banda entre ellos dos tan grande, entonces nunca me va a permitir una conducción. Los semiconductores, en cambio, están en un punto siempre intermedio, ni muy, ese ancho de banda no está ni muy cerca al dieléctrico, ni está muy cerca al conductor. Entonces ese ancho de banda está en un término medio. ¿Para qué? Para que en el momento de que ya esos electrones libres que quedan lleguen a tener como ese centro de atracción, en ese momento de atracción, puedan empezar a conducir. Recuérdense que, por ejemplo, lo que es el silicio, para él poder conducir o para él poder trabajar, él tiene una barrera, ¿cierto? Que esa barrera es 0.7 voltios, ¿cierto? 0.7 voltios. Resulta que si la alimentación que yo le estoy proporcionando, digamos, a un diodo, o lo que yo le voy a proporcionar a un bebé, a un capacitor,
El capacitor no, es un transistor. Si no supera ese ancho de banda, si no supera esa barrera que él tiene, que es de esos 0.7 voltios, ese señor no va a conducir. Por eso está ese semiconductor y vemos esa barrera que él tiene, que esa es esa eje que vemos ahí, esa flechita azul. En un semiconductor, en este caso el del silicio, si yo no supero los 0.7 voltios entre esos dos, entre esas dos bandas, resulta que el semiconductor nunca va a funcionar. Y ustedes saben que un semiconductor funciona como un interruptor, o sea, cuando no está conduciendo es un interruptor abierto. Cuando él ya llega al punto o supera los 0.7 voltios de la barrera, él es un interruptor cerrado. ¿Qué quiere decir? Que empieza a conducir. Entonces esa es la barrera que existe entre los semiconductores, o ese es el espacio que vemos ahí. Mira que en el conductor ya no tenemos ningún tipo de espacio porque es un elemento, y por hablarlo de se conduce energía o conduce corriente de una forma muy fácil. ¿Sí? Porque entre él o entre el material por el cual está elaborado él, no hay ningún espacio, no hay nada que se oponga a dicha conducción de la corriente. ¿Sí? Entonces dice que G, esta letra que vemos ahí en medio de las dos bandas, es la energía que necesita un electrón. Mire lo que yo les decía ahorita. En la órbita de valencia para pasar a la banda de conducción. ¿Ves? Como un dieléctrico o en el aislante, la banda, esa banda, ese ancho de banda que hay entre las dos es muy grande. Resulta que la atracción que puede presentarse entre los electrones libres no llega nunca a que él pueda conducir. Y en esa barrera o ese voltaje que vamos a ver que el silicio tiene 0.7 voltios como barrera, por decir así, de protección. ¿Cuánto voltaje tiene el germanio? ¿Qué te dice con cuánto voltaje hay que superar para trabajar con el germanio? Ahí sí no sé. Pues madre, no le escuché. El silicio tiene 0.7 voltios como barrera de trabajo. ¿Cuánto voltaje tiene el germanio? A ver, de todos les voy a dar dos opciones. Está entre 0.6 y 0.3. ¿Cuál de las dos? ¿Me repite la Será pregunta? 0.6. Será 0.6. ¿Qué dicen? Tal vez yo creo que es 0.6. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Nada? Ahí tienen a Google, en Google a la mano. Pregúntenle a Google cuánto es el nivel de barrera que necesita para poder poner a trabajar el germanio. A ver qué les dice Google. Si es 0.3 o es 0.6. El 0.3. ¿Quién? ¿Camilo? ¿Camila? ¿Qué es su nombre? Sí, señora. Vale. Última palabra, Camilo. Sí, ya lo encontré. 0.3. 0.3. Sí, última palabra. Sí, sí, porque el silicio es el que más tiene, el que más ohmios tiene. Ah, no. Sí, sí, es 0.3. Es 0.3 la barrera o el voltaje que se debe superar para que se pueda trabajar con los elementos que estén compuestos por silicio, por germanio, perdón. Entonces, acá dice
Los materiales semiconductores, los cuales nos interesan y los más comunes, los que vamos a ver acá en adelante, van a ser el silicio y el germanio, que son los dos que podemos trabajar. Entonces, dice, los niveles de energía. Como podemos observar, ese nivel de energía para el silicio y para el germanio es distinto, ¿cierto? ¿Debido a qué? A la estructura atómica de cada uno de los elementos. Dice, la única diferencia es que el germanio tiene una órbita más, lo que implica que la órbita donde están los electrones de valencia está más alejada del núcleo. ¿Cuál es el número atómico del germanio? ¿Y cuál es el número atómico del silicio? Profe, el 14. El 14 es el de cuál. Del silicio. Bueno, ¿y el del germanio cuál es? 32. Entonces, si nosotros hacemos la figurita, bueno, la van a ir a hacer conmigo, la van a ir haciendo conmigo, la fórmula de los números de electrones que yo tengo en la última órbita, en cada una de las capas, perdón, es esa fórmula que habíamos visto en el libro, que decía que n sub e es igual a 2 por n al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si yo voy a hacer la de silicio, entonces el silicio en la primera sería 2 por 1 al cuadrado, sería igual a 2. En la segunda sería 2 por 2 al cuadrado, sería igual a ¿cuánto? A 8. Resulta que ya llevo 10 electrones. Ahora, en la tercera, ¿cuántos electrones van? En la tercera solamente 4 electrones, ¿cierto? No me puedo tener sino 3 capas o 3 órbitas. Ahorita se las hago acá. Esperamos y las hacemos aquí. Vamos a ver si me dejan aquí para que vean que lo que estoy haciendo no se me queden como tan perdidos. Vamos a dejar de compartir un momento y ahora vamos a trabajar en la pizarra. Acá compartir, pero ¿dónde está la pizarra? Acá está la pizarra. Vamos a ver el lapicito para poder rayar acá en la pantalla, para que me vean qué es lo que estoy haciendo. Ven un momentico, que está cargando. Listo, ya cargo. Entonces, es lo que yo estoy haciendo por acá en el cuaderno para que ustedes me vean o para que sepan qué es. Yo veo que el silicio, ¿cierto? Que las siglas de él son SI. El silicio tiene como número atómico el número 14. ¿Ya me están viendo lo que rayé? No se está proyectando. Sí, profe, sí está viendo. ¿Sí está viendo? Pues madre, yo porque aquí en la pantalla no. Yo no veo que Señor, No, yo no. ¿no me han Es visto que lo el que problema rayé? de la Ahí pizarra colocó es que se silicio puede 14, mover. ¿no? Se puede mover, o sea, se puede arrastrar. Entonces, si usted lo tiene arrastrado a una parte donde no. Ah, ok. Y también el zoom, también tiene que mirar como el zoom. Como Es que que cada es un persona puede mover la detallazo. pantalla. Al menos No, yo pero creo es que que Sí. la profesora a mí me puede ir deja moverlo. escribiendo y nosotros podemos ir navegando en la pizarra. Es correcto, es correcto. Procuremos se un ahorra? momento ya porque Pero aquí porque no me veo, no veo lo que estoy rayando, no sé.
Espere que yo ya estoy rayando acá en el teléfono, pero no veo que se proyecte. Ahí sí le veo unas rayas rojas que hacen, pues no sé. Sí, son una raya Ya vi roja. las Se puede rayas rojas, rayar profe. Ah, ya, entiendo. Es que la pizarra es grandísima. Ah, ok. ¿Y ahí cómo hago? Aléjela, si quiere Haga ser más como grande, navegar tiene así. que alejarla. Por ejemplo, creo que yo también puedo rayar. Ahí se ve algo. Sí, lo tengo Sí, para ahí que todos todos podemos puedan rayar. interactuar. Ah, bueno. Pues madre, pero ¿cómo Creo hago? que ya la Bueno, en puse lo esto más sí, pequeña que se podía. ¿cómo se pone lo más pequeña que se pueda? Que no lo logro hacer. Alejando como alejar una imagen. Pues yo lo hice con el celular, entonces no sé. Desde el De panel pronto con del... control y No, la rueda. aquí en el computador usted le da aquí en la crucecita con flechas, donde dice panorámica y zoom, y ahí le da con la ruedita, creo. Sí, con control la ruedita. Control la ruedita hacia atrás. Control y la ruedita hacia atrás. Vale, vale, vale. Ah, ok. Aquí ya como que se logra ver algo. Vamos a volver a rayar a ver. Pero entonces ahora creo que es la pantalla de mi celular. Ah, ya. Bueno, la verdad Lo que hizo era fue que no veo. acercarlo. Lo que hizo fue acercarlo o alejarlo, dependiendo. La de la pantalla la acerqué. Dice Paint y Zoom. La de la pantalla, la del computador, la acerqué con control y el circulito del mouse, el botoncito que rueda del mouse, pero la del celular no sé porque estoy escribiendo. Ok, ya la vi. Ahora sí apareció. Es porque tal vez en el celular la tiene acercada y en el computador la tiene alejada. Entonces, o sea, podría alejar ambas y ve lo mismo. Mm, Vamos a ver si nos empleamos acá un poquito. Profe, y si partimos la pizarra en partes, como para así como Muchachos, el que está haciendo el cosito ese, el Bitaki, hágame el favor. Uy, madre, no quiere agarrar esto. Aquí sí, la verdad, nunca había trabajado en esto y por esta es que me gusta. Ya. ¿Dónde Sí, está la raya? ¿Dónde está la raya roja? sí. Yo estoy donde está la raya roja. Paciencia. Paciencia, paciencia. A ver si acá me deja, si acá en esta pantalla me deja editar. Vamos a ver si acá me da la opción de editar acá sobre lo que yo estoy proyectando. Es que la tengo. Un segundo, muchachos.
era lo siguiente, lo que nos hablaba de los niveles, según los niveles de energía, ¿cierto? De los elementos. Entonces, resulta que el silicio, ¿cierto? El silicio tiene un número atómico igual a 14, ¿sí? Tiene un número atómico igual al 14. ¿Cómo hago yo eso? Entonces, el núcleo, la parte central del silicio, tiene acá 14 protones. La parte central de él tiene 14 protones. Está muy lento. Los marqué con un color rojo, ¿cierto? Esa es la parte central de él y esos son los protones. Resulta que yo para saber la capa o el número de capas que va a llevar el elemento, entonces tengo la fórmula que es Ne es igual a 2 veces N al cuadrado, donde N, ¿sí? La N minúscula que hice ahí es igual a ese número de capas, me indica el número de capas. Indica el número de capas, ¿cierto? Entonces, yo estaba haciendo por acá en el cuaderno, voy a hacerlo. Entonces, 2, cuando n vale 1, o cuando voy a trabajar en la primera capa, resulta que en la primera capa solo me permite 2 electrones. Si voy a la segunda capa, sería 2, n a la 2, sería igual a 8, ¿cierto? Entonces resulta que 2 más 8 es 10, o sea que ya solamente me hacen falta, sino 4 electrones, que esos irían en la última capa. Entonces, vamos a hacerla por acá en color verde. Entonces, esa sería la primera capa, esa sería la segunda capa y la tercera capa, ¿sí? Esas serían las capas. Entonces, en la primera capa irían 2 electrones. Y los voy a dibujar por acá. Ellos llevan carga negativa, ¿sí? En la segunda capa van 8, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Todos ellos llevan carga negativa porque son electrones. ¿Listo? Entonces ya tengo 10 electrones. Resulta que en esta última capa solo irían 4 electrones para completar esos 14 electrones de los cuales está compuesto o los que está elaborado el silicio, ¿cierto? Entonces todos con carga negativa porque son electrones. Entonces resulta que cómo se identifica un semiconductor. El semiconductor en su última capa, en la última capa, posee 4 electrones de valencia. ¿Sí? Entonces, los semiconductores en la última capa poseen 4 electrones de valencia. Entonces, vamos a ver si se cumple para el germanio. Háganlo ustedes. ¿Cuántas capas lleva el germanio? ¿Y cuántas capas y cuántos electrones quedan en la última capa? Y me mandan foto al WhatsApp a ver cómo les quedó para verlo.
Entonces, ¿quién me dice? ¿Cuántas capas tiene el germanio? ¿Y cuántos electrones de valencia tiene la última capa? 4 capas y en la última 4 electrones. 4 electrones. Entonces sí se cumple, ¿cierto? De que el semiconductor en su última capa o en su último nivel de energía va a tener siempre 4 electrones libres o electrones de valencia, ¿cierto? ¿Qué pasa con los conductores? ¿Cómo identifico yo un conductor? ¿O cómo sé que es un elemento conductor? Resulta que en su última capa tiene solamente un electrón de valencia, ¿sí? En la última capa solamente tiene un electrón de valencia. Yo ya puedo determinar desde ahí que es un conductor. Y los aislantes en la última capa, ¿quién me dice cuántos electrones tiene? ¿O quién sabe? Entre 5 y 7, profesora. O era 5 y... Sí, 5 y 7. Tal vez los 8 y 7, ¿será? 8. 8. 8. Un aislante en su última capa tiene 8 electrones. Bueno, ahora aquí no dejo de compartir pantalla. Tiene 8 electrones. Entonces así identifico primero yo los elementos, como los aislantes. Ya volvemos ahora al libro para seguir mirando lo que nos estaba diciendo. El libro. Y vamos acá. El libro no, esa parte de acá. Entonces, era para explicarles esta partecita que decía acá, cómo podemos observar la EG o los niveles de energía para el silicio y para el germanio son distintos debido a su estructura. La diferencia es cuál, de que el germanio tiene una órbita más. Si nos pudimos dar cuenta, el germanio tiene 4 órbitas y el silicio solamente tiene 3, ¿cierto? Donde los dos cumplen que en su última órbita tienen 4 electrones de valencia. Entonces, dice que por lo tanto se necesita una energía menor para entrar en conducción. Por eso es que el germanio, ¿sí? Lo que implica que la órbita donde están los electrones de valencia está más alejada del núcleo en comparación al silicio, por lo tanto se necesita una energía menor. Por eso es que el valor de voltaje que debo superar para la conducción en un dispositivo elaborado por germanio es de 0.3 voltios y para el silicio es de 0.7. ¿Esto es debido a qué? A ese número de órbitas que tienen o que lo componen a cada uno de esos elementos. Creo que no les estoy proyectando aquí mi pantalla, ya se las proyecto para que vean en dónde estamos o qué es lo que les estoy mostrando. Listo, entonces les decía acá esto que es control L. Con la H funciona mejor, control H, profe. Ya, control L. Para que, es que con la H me sigue saliendo, pero la parte superior del PDF. Con el control L sí me proyecta nomás, sino el PDF. Entonces, les estaba mostrando la diapositiva anterior. Ahora dice que los materiales semiconductores intrínsecos son los materiales que han sido cuidadosamente refinados para reducir impurezas a nivel muy bajo. Los intrínsecos, ¿cuáles son? Los puros, que decíamos, lo que son el germanio, el silicio y el
carbón. Los que son compuestos, como era el galio, ya son un poquito más complejos en el momento de analizarlos por esta parte. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. Aquí no muestra materiales intrínsecos. Dice que podemos ver que el silicio tiene 14 electrones y es un gas noble que tiene la misma fila que el argón, tiene 18. Lo que nos dice eso es que al silicio le faltan 4 electrones para tener la misma configuración en estado estable, ¿sí? Pero bueno, en esta parte casi no nos vamos a incluir mucho, y acá sí, lo que son los enlaces covalentes, ¿sí? Dice, creo que todavía no se está mostrando. Acá, los enlaces covalentes. Dice que en el caso de silicio podemos ver cómo establece enlaces covalentes para el átomo que aparece en el centro, ¿cierto? Entonces resulta que en el centro va a estar eso que nosotros, o lo que les acabé de hacer yo en el blog de notas, donde vemos el átomo de silicio, y en su última capa o en su última órbita va a tener 4 electrones, ¿cierto? ¿Qué pasa? Para él enlazar o para él hacer un enlace covalente va a necesitar de 4 átomos más de silicio, ¿cierto? Para que en cada una de las órbitas en cada uno de los átomos que están en la última órbita, él pueda enlazar con el vecino para así completar el del centro. Estoy hablando del del centro, por eso está el átomo que está en el centro y tiene 4 más alrededor. Resulta que para él ser un átomo estable, o para poder enlazar, para poder adherirse, por decirlo así, con los demás y formar de pronto un núcleo de silicio más grande, debe tener en su último nivel de órbita 8 electrones para estar de una forma estable, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Dice que para el átomo que aparece en el centro, compartiendo los 4 electrones faltantes, ¿quiénes le dan los 4 electrones faltantes? Los 4 átomos de silicio que están alrededor, para tener un estado estable con los átomos vecinos. ¿Sí ven? O sea, el átomo de silicio en su última órbita tiene 4, pero para él poder estabilizarse como tal, para poder hacer enlaces y para poder conducir, debe tener 8 en la última órbita. Entonces, para eso él necesita 4 vecinos que lleguen y compartan uno de los átomos que tienen en su última órbita con el del centro, para así hacer o poder hacer un enlace covalente. ¿Listo? Esto es lo mismo que sucede o que podría hacer el germanio para poder hacer una estabilidad en cuanto a su estructura atómica como tal. ¿Entendido aquí o alguna pregunta? Entendido, profe. Vale. Entonces, podemos seguir. Dice los materiales semiconductores intrínsecos, dice, aquí ya está un poco la misma gráfica que veíamos anteriormente, pero ya muchos átomos de silicio dentro de la misma. Dice una manera que representa la estructura cristalina o la estructura atómica del silicio, sería colocar únicamente los electrones de valencia y los enlaces covalentes e indicar el tipo de material. En la imagen se muestra el silicio. Entonces, ¿qué hacen? Si nos vamos nos situamos en la imagen, ¿cierto? Nos vamos al de la esquina superior izquierda, ¿sí? Está el átomo de silicio, y en su brazo derecho y en el brazo izquierdo, el brazo derecho, perdón, y en la parte de abajo resulta que está compartiendo un electrón con el vecino, y así para los demás. Mire que el de centro, el átomo de silicio que ya está en el centro, ya tiene los 8 átomos que necesita su última órbita, los 8 electrones que necesita su última órbita para poder hacer un enlace covalente, o sea, para tener una estabilidad como tal. Eso es lo que van haciendo, y él cada vez como que se va agrupando y se va agrupando más para así formar el material de silicio como tal.
Entonces, entre los materiales semiconductores intrínsecos existen los materiales que son tipo N y los materiales que son tipo P, ¿sí? ¿Qué es esto? Dice que son materiales que han sido sometidos a un proceso llamado dopaje, el cual consiste en agregar ciertos átomos de otro material, o sea, impurezas al material intrínseco, ¿sí? En este caso, le agregan un tipo N y le agregan un tipo P a ese material, en este caso sería el silicio, para poder crear lo que nosotros comúnmente llamamos o conocemos el diodo, ¿cierto? Un diodo está creado por un material tipo N y un material tipo P, ¿sí? Dice, estos materiales se añaden cuando se añaden átomos de impurezas que tienen 5 electrones de valencia, ¿sí? O sea, cuando al silicio yo le agrego no solamente otro átomo de silicio, que en este caso tendría solamente 4 electrones de valencia, sino que debo agregarle un átomo que sea pentavalente. ¿Qué es pentavalente? Que en su último círculo, en su última órbita, tenga 5 electrones de valencia, ¿cierto? Entonces acá nos dicen que lo que van a hacer es que los materiales del silicio y del germanio los van a adherir o los van a relacionar con el antimonio, el arsénico o el fósforo. Porque estos tres elementos, el antimonio, el arsénico y el fósforo, son elementos pentavalentes, ¿sí? Así constituyen o así elaboran un material tipo N, ¿sí? Lo que hacen es hacerle un tipo de dopaje para que puedan hacer un material tipo N. Entonces, mira, acá vemos la estructura. Resulta que el silicio, ¿sí? Lo van a adherir en este caso con el antimonio, que tiene 5 elementos o 5 electrones de valencia en su última órbita, lo cual quiere decir que va a quedar uno de los elementos del antimonio libre, ¿cierto? Va a quedar uno de los elementos del antimonio libre. Y lo vemos acá en la imagen. Nos señala, dice el quinto electrón de valencia del antimonio. Resulta que quedó libre. Ahí lo podemos ver. ¿Por qué? Porque al silicio solamente le puedo adherir 4. Pero resulta que al antimonio, en este caso, le queda uno por fuera. Entonces dice, los materiales tipo N. Aquí se puede observar que se le agregaron átomos de antimonio al silicio, ¿sí? Al realizar los enlaces covalentes queda un electrón libre. Este señor que va ahí solito se llama electrón libre. Esto hará que mejore su condición eléctrica del material, ¿sí? Entonces estos son los que se llaman átomos pentavalentes. Entonces mira, acá están, cuando hablamos del material tipo N, y cuando hablemos también del material tipo P, vamos a encontrar que van a haber portadores minoritarios y portadores mayoritarios. En este caso, como en el tipo N, va a quedar un electrón libre. Resulta que voy a tener más electrones que protones, ¿sí? Y por eso acá, cuando hablo de un tipo N, me aparece que el portador minoritario, la flechita me indica que es el protón y que el portador mayoritario son los electrones, ¿sí? Por ese quinto elemento o ese electrón libre del antimonio. Y están los iones donantes, ¿sí? Entonces dicen, este tipo de material tipo N, como está mostrado en la imagen, los portadores mayoritarios son los electrones, pero también existen una cantidad pequeña de huecos o espacios libres sin electrones, ¿sí? Que son los portadores minoritarios. ¿Listo? Ahora, si yo voy al material tipo P, entonces, ¿qué dice? Dice que los materiales tipo P se forman cuando un material de valencia 4, o sea, cuando un semiconductor, como lo son el silicio y el germanio, se les agrega un material trivalente. ¿Qué quiere decir? Que tiene 3 electrones de valencia en su última órbita,
¿sí? Entonces son elementos trivalentes. Que los elementos trivalentes comúnmente, ¿cuáles son? El boro, el galio o el indio. ¿Listo? Entonces vamos a ver la imagen que pasa. Resulta que al agregarle esto, como el no va a tener 3, va a quedar un átomo de silicio con un hueco, ¿sí? Va a quedar un átomo de silicio con un hueco, como debido a que el boro, en este caso, no más tiene sino 3 electrones. El cuarto electrón del átomo de silicio que está en la parte izquierda del boro, en la parte derecha, resulta que ahí con lo que se va a encontrar es un hueco. Y a esto es lo que se le llama un material tipo P. Entonces aquí, ¿quiénes van a ser los mayoritarios? ¿Quién me dice? ¿Quién van a ser los portadores mayoritarios y quiénes van a ser los minoritarios? Los mayoritarios van a ser los protones. Los protones, ¿cierto? Entonces dice, al realizar los enlaces covalentes queda un espacio vacío sin electrón, conocido como un hueco. Esto también hace que mejore la conducción eléctrica del material por tener un portador libre. En el otro caso, era un electrón libre. Acá va a haber un portador. ¿Portador a qué le llaman? A los huecos. ¿Listo? A estos átomos con 3 electrones de valencia se le denomina átomos aceptadores o átomos que van a recibir. ¿Qué pasa? Como en este caso queda, cuando yo lo adhiero, o el tipo P, cuando yo lo adhiero, en este caso con el boro, que es un trivalente, va a quedar un hueco o va a quedar un espacio libre, ¿cierto? Y resulta que en el tipo N siempre me van a quedar son electrones libres, que esos electrones que buscan ir a meterse en ese huequito, ¿sí? En esas capsulitas que yo les nombraba al principio. Entonces, por eso, para poder hacer la conducción, van a tener siempre un material tipo N y un material tipo P, para que ellos se puedan enlazar entre sí. Entonces, mira, acá los portadores minoritarios serían los electrones, los portadores mayoritarios serían los protones. Eso es lo que nos dice en la parte de abajo de la imagen. Ahora, el flujo de electrones versus el flujo de huecos, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Dice, vemos en este caso que el material de silicio fue dopado con átomos de boro, ¿sí? O sea, me va a quedar un hueco libre. En este caso, el hueco lo van a representar con el signo más. Y es ahí donde decimos que cuando tenemos el tipo P voy a tener como mayoritarios, portadores mayoritarios, los protones. Entonces dice que un electrón de valencia que adquiere la suficiente energía para llenar un hueco. Entonces ahí que lo que pasa, ahí están esperando que un electrón libre que esté por ahí en el espacio llegue y se adhiere para poder conducir. ¿Listo? Ahora dice, como pudimos observar, el electrón que se encontraba a la izquierda del hueco se trasladó a la derecha y llenó el vacío. Mire que el electrón que estaba en la parte superior del silicio, en la imagen anterior, esta es la imagen anterior, la vamos a ver acá, sintió más energía para la parte derecha, entonces llegó y se trasladó para allá. Y resulta que ahora el boro quedó completo, pero ahora el silicio le hace falta un electrón para completar su enlace covalente, ¿cierto? Y es así como se va a ver el flujo de electrones que van a ir, como quien dice, andando por ahí de hueco en hueco, ¿cierto? Entonces, mira, acá vemos que el silicio en la parte superior tenía sus átomos de la parte covalente o haciendo su enlace covalente a la perfección y el hueco se encontraba, era donde estaba. Y en la imagen siguiente vemos que el electrón se trasladó para la derecha y ahora el hueco que quedó fue en el silicio. Entonces así es que se van a ver el movimiento de los electrones o el flujo de los electrones que se dio de izquierda a derecha o puede ser viceversa. Dice que el flujo de huecos que va
en contra del flujo de electrones en el mismo sentido de la corriente convencional. Vea, aquí se me está diciendo, el electrón se trasladó hacia la derecha, pero el hueco se trasladó hacia la izquierda, ¿sí? Acá me dice que si el flujo de huecos que va en contra del flujo de los electrones y en el mismo sentido de la corriente. Mire, ya como que me cansé, ¿qué hora es? Ya faltan 10, para las 10. Vamos a dejarlo hasta acá, la unión PN, que ya es como entrar a lo que es la parte de la composición de los diodos. Muchachos, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Profe, ¿tú subes estas diapositivas al Teams? Sí, señor, claro. Yo toda la información que les comparto en la clase se las comparto a Teams. Esas diapositivas las van a tener ahí. Preguntas. Bueno, aquí ya viene todo lo de la unión PN, cómo va el flujo de electrones de un lado a otro, dependiendo de los materiales o de lo que está pasando acá. Entonces ya esto lo dejamos para la otra clase. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué van a hacer ustedes? El día de mañana, en el transcurso de la mañana, después voy a poner un trabajito pequeño que lo van a entregar escrito, ¿sí? Es más o menos como definiciones o conceptos para que los tengan claros y se vayan ya haciendo como un remember de todo, ya vayan empezando a refrescar la cabeza. Entonces mañana, en el transcurso de la mañana, yo se los dejo. ¿Para cuándo? ¿Cuándo es que nos volvemos a ver? ¿El martes? ¿Miércoles? El miércoles, creo, ¿cierto? El martes. El martes. Bueno, para el día martes. Ya saben, antes de la clase, si les presenta algún inconveniente, por favor me lo hacen saber o me lo comunican. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que fue todo por hoy.